En el video de hoy vamos a tener una conversación sincera. ¿De verdad crees que volverá porque te ama? Sé honesto, hermano. Te abandonó, te cambió por alguien más, siguió adelante con su vida e incluso publicó varias fotos en redes sociales, feliz como una roca. ¿Te pareció el comportamiento de alguien que se moría de añoranza? Ella vivía su vida mientras tú te sentías mal, cargando solo con el dolor de la relación. Pero en cuanto te recuperaste, ella quiere volver. Un momento. ¿A qué te refieres? Después de todo lo que has pasado, ¿aparece con una excusa absurda queriendo empezar de cero? ¿En serio? Eso no es amor. Nunca le importó cómo estabas, nunca te escribió, nunca quiso saber si el final de la relación te había roto por dentro. Y ahora que estás mejor, más fuerte, más centrado, ¿quiere disfrutar de la mejor versión de ti mismo? No, hermano, su regreso no es amor. Y te voy a mostrar exactamente lo que pasó. Aquí tienes 10 razones impactantes que pueden abrirte los ojos para que no caigas en la misma trampa otra vez. A partir de ahora, escucharán lo que nadie se atreve a decir, las verdades que se esconden tras discursos preparados que la mayoría prefiere fingir que no ve. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale a me gusta y comenta desde qué ciudad nos ves, porque quiero saber desde dónde nos ves. Muchas mujeres temen que un canal como el nuestro llegue a los 100. 0 suscriptores, porque saben que cuantos más hombres despiertan, menos efectiva se vuelve la manipulación. De nada sirve despertar si todos a tu alrededor siguen dormidos. Así que suscríbete al canal ahora para ayudarnos a ampliar nuestra comunidad de hombres lúcidos y preparados. Es completamente gratis. Ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. Primera razón. Ella se sintió traicionada y recordó que nunca harías eso. Hay un momento devastador en la vida de una mujer cuando descubre que el hombre por el que lo dejó todo, incluyéndote a ti, no era quien parecía ser. La traición es como un balde de agua fría, un shock paralizante que destruye la autoestima y hace que todo se derrumbe de golpe. Y es precisamente en ese momento de dolor que su memoria comienza a trabajar cruel y honestamente al mismo tiempo, trayendo imágenes de ti. Ese hombre que nunca miró a otro, que tenía la mirada fija en ella, que era predecible en el mejor sentido de la palabra. La traición del otro no solo le duele el corazón, sino que sin querer reconstruye el pedestal que había derribado cuando te abandonó. Cuando el polvo se asienta y las lágrimas se secan, ella comienza a hacer comparaciones que antes se negaba a hacer. Recuerda esas noches en las que te quedaste a su lado, sin necesidad de ser presionada, sin necesidad de ser vigilada, sin necesidad de ser cuestionada. Recuerda que nunca la hiciste sentir insegura, nunca la obligaste a revisar su teléfono a las 3 de la mañana, nunca la hiciste sentir que no era suficiente. El contraste entre lo que tiene ahora, una herida abierta llamada traición, y lo que tenía antes, una lealtad que trataba como algo barato, comienza a pesarle de una manera que ya no puede ignorar. El dolor de la traición tiene este poder macabro de iluminar todo lo que fue desechado sin el debido valor. Y entonces llega el arrepentimiento, lento e implacable. Se da cuenta de que cambió la seguridad por la emoción, la fidelidad por la novedad, y perdió por ambas partes. Eras el hombre al que podía llamar suyo sin miedo, el hombre que dormía a su lado sin secretos, el hombre que construía mientras otros solo prometían. La traición que sufrió actuó como un espejo brutal, le mostró exactamente lo que desperdició. Y es en este punto que la idea de volver a ti deja de ser una debilidad y comienza a parecerle, para ella, la única decisión inteligente que le quedaba por tomar. Segunda razón, el otro hombre la estaba agrediendo. Ninguna mujer entra en una relación esperando ser maltratada. Entró en esa relación creyendo en promesas, seducida por una intensidad que confundió con pasión, por un comportamiento posesivo que, al principio, interpretó como cariño.
Quizás intentaste advertirla, o guardaste silencio respetando su decisión. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie que nunca haya experimentado esto puede entender desde fuera, es que la violencia no aparece el primer día. Se instala gradualmente, empezando con un alzar la voz, luego un empujón, luego una bofetada, y cuando se da cuenta, ya está atrapada en un ciclo del que parece imposible escapar. Y en medio de todo este caos y miedo, la imagen de ti comienza a aparecer como un marcado contraste. La agresión afecta la percepción de una mujer mucho más allá de lo físico, daña su autoestima, distorsiona la realidad y le hace creer que merece lo que le pasa. Pero hay un hilo de conciencia que nunca se desvanece del todo, y es este hilo el que le hace recordarte cómo nunca alzaste la voz innecesariamente, cómo resolviste los conflictos conversando, cómo su presencia juntos nunca estuvo marcada por el miedo ni la tensión, mientras aprende a andar de puntillas por su propia casa para evitar una explosión. Recuerda que cuando estaba contigo, su hogar era un lugar seguro, un lugar donde podía ser ella misma sin consecuencias violentas. Cuando finalmente logra dejar esa relación, y dejar una relación abusiva es uno de los actos más valientes que existen, carga con cicatrices que necesitan sanar. Y es en este proceso de reconstrucción que el recuerdo de ti regresa con toda su fuerza. Representas lo opuesto a todo lo que acaba de sobrevivir. Eres la prueba de que hay hombres que no golpean, que no humillan, que no destruyen. Y para una mujer que ha pasado por el infierno de la violencia doméstica, esta certeza en ti no es poca cosa. Lo es todo. Es la razón por la que al final vuelve la mirada hacia el hombre que nunca la lastimó y comienza a ver en él no solo un refugio, sino la relación que debería haber preservado. Tercera razón. Ahora quiere que alguien críe a los hijos que otro engendró. Esta es una de las situaciones más complejas y delicadas que existen, porque involucra a niños inocentes que no eligieron nada de esto. Ella dejó la relación contigo, se fue a los brazos de otra persona, y esa otra persona dejó una secuela permanente. Hijos. Puede que haya sido por amor genuino, puede que haya sido por impulso, puede que haya sido porque pensó que ese hombre sería diferente. Pero la realidad llamó a la puerta demasiado pronto. El padre de los niños desapareció, se convirtió en un visitante mensual que no siempre aparece, o simplemente decidió que la paternidad no encajaba en sus planes, y ella se encuentra sola, con niños pequeños que dependen exclusivamente de ella, sin estructura, sin apoyo, sin una pareja que asuma la responsabilidad. Es en este escenario de agotamiento e impotencia que ella empieza a pensar en lo que necesita, no solo para ella, sino para sus hijos. Y piensa en ti, no necesariamente por amor calculado, sino porque sabe en el fondo que siempre has sido el tipo de hombre responsable, el que no rehúye el compromiso, el que, si asume algo, se compromete de verdad. Ella vio cómo eras, lo experimentó en carne propia, y ahora te compara con el hombre que abandonó a sus propios hijos sin mirar atrás. La diferencia es notable, y aunque esto pueda parecer egoísta, también hay una verdad. Se equivocó al dejarte ir, y ahora ve en ti cualidades que antes subestimaba por completo. El problema con esta situación es que te pone en una posición extremadamente delicada. Aceptarla significa posiblemente criar hijos que no son tuyos, asumir una responsabilidad que alguien más creó y luego abandonó. Y rechazarla significa darle la espalda a una mujer que, por mucho que te haya lastimado, puede estar sinceramente arrepentida y necesitar ayuda. No hay una respuesta fácil. Lo que existe es la necesidad de que veas la situación con total claridad, sin dejar que la nostalgia te nuble el juicio ni que el orgullo te cierre el corazón a algo que podría ser real. La pregunta que debes responder es simple y al mismo tiempo la más difícil del mundo. ¿Es el amor que aún sientes por ella lo suficientemente grande como para abarcarla no solo a ella,
sino a todo lo que lleva dentro. Cuarta razón, está en quiebra. La independencia financiera es una de las cosas más liberadoras que existen, y la dependencia financiera es una de las prisiones más invisibles. Cuando ella te dejó, quizás estaba en una situación estable, quizás la nueva relación parecía prometedora, quizás pensó que estaba mejorando su vida. Pero el tiempo es cruel con las ilusiones, y lo que parecía un ascenso se convirtió en una caída libre. El hombre que le prometía el mundo resultó ser irresponsable, derrochador o simplemente incapaz de mantener cualquier tipo de estructura. Y ella, que quizás renunció a oportunidades, trabajos, planes, para arriesgarse con esa relación, ahora se encuentra en el fondo del pozo financiero. La presión financiera tiene efectos devastadores sobre la autoestima y la claridad mental. Cuando llegan las facturas y no hay dinero para pagarlas, cuando las necesidades básicas empiezan a verse comprometidas, la mente humana empieza a buscar soluciones con una urgencia que a veces supera al orgullo. Y es en este estado de vulnerabilidad que ella piensa en ti, no solo porque eras estable, sino porque eras generoso, porque siempre te ocupabas de todo, porque contigo había una seguridad material que, en ese momento, ella consideraba innecesaria o incluso asfixiante. Ahora, al otro lado de la experiencia, la estabilidad que una vez despreció parece lo más preciado del mundo. Aquí debes tener mucho cuidado. Hay una gran diferencia entre una mujer que regresó contigo porque te ama de verdad y entiende su error, y una que regresó porque está desesperada y tú pareces la solución más accesible a sus problemas. Esto no significa que todas las mujeres en esta situación sean maliciosas o calculadoras. A menudo, el arrepentimiento financiero viene acompañado de un arrepentimiento emocional genuino. Pero es tu responsabilidad separar estos hilos antes de reabrir tu corazón. Habla, observa, dale tiempo. Una mujer que realmente regresó por amor permanecerá a tu lado incluso cuando su situación financiera mejore. Una que regresó solo por estabilidad se irá en cuanto encuentre otra salida. El tiempo es el mejor filtro que existe. Quinta razón. A su familia siempre le agradaste tú, y no el otro chico con el que estaba. La familia ve lo que un corazón apasionado se niega a ver. Cuando estaba contigo, su madre sonreía al aparecer, su padre te tomaba la mano con firmeza, sus hermanos te trataban como a uno más de la familia. Había un consuelo genuino, una aceptación real, porque su familia reconocía en ti cualidades que un extraño puede ver con más claridad que alguien dentro de la relación. Y cuando te cambió por el otro hombre, la familia probablemente guardó silencio por respeto a su decisión, pero la incomodidad estaba ahí, visible en cada reunión familiar donde aparecía el nuevo novio, y el ambiente se volvía diferente, pesado, forzado. Con el paso del tiempo y la aparición de los problemas que la familia preveía, comenzaron las conversaciones. La madre fue quizás la primera. Con cuidado, con cariño, con esa capacidad que tienen las madres para decir verdades difíciles sin parecer agresivas. Luego vinieron las demás, cada una a su manera. Y ella, que antes se había defendido, que antes había dicho que la familia no entendía, se quedó sin argumentos, pues la realidad les dio la razón. La familia no la presionó con un «te lo dije», pero la presencia de ese pensamiento tácito pesa más que cualquier discurso. Cuando llegue al punto de considerar volver contigo, la familia será uno de los factores que le facilitarán la decisión. No tendrá que convencer a nadie, no tendrá que superar resistencias, no tendrá que luchar contra el juicio de quienes ama. Al contrario, sabe que la noticia de que está contigo de nuevo será recibida con auténtico alivio, con sonrisas sinceras, con ese por fin implícito en cada abrazo. No es una razón superficial. La aprobación familiar tiene un inmenso peso psicológico, y saber que la persona que eliges es amada por quienes amas es una fuente invaluable de paz que descubrió a duras penas.
Sexta razón, el otro hombre saldría a beber y la dejaría en casa. Hay un tipo específico de soledad que solo quienes la han experimentado pueden describir. La soledad de estar en una relación y aún así sentirse completamente solo. Ella se quedaba en casa esperando, mirando su teléfono, enviando mensajes que tardaban horas en obtener respuesta, escuchando el silencio del apartamento mientras él estaba en algún bar con sus amigos, riendo a carcajadas, bebiendo, como si ella no existiera. Al principio lo aceptó porque pensó que era una fase, porque pensó que él cambiaría, porque el amor que sentía parecía lo suficientemente grande como para superar cualquier cosa. Pero semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, la escena se repetía con cruel consistencia. Él salía, ella se quedaba, y la distancia entre ellos crecía incluso cuando estaban en la misma habitación. Aprendió a dormir sola en una cama doble. Aprendió a cenar frente al televisor. Aprendió a llenar el vacío con series, con comida, con cualquier cosa que hiciera que el tiempo pasara más rápido hasta que él regresara, cuando regresara. Y mientras estaba allí, atrapada en esa rutina de abandono disfrazada de relación, el recuerdo de ti afloró en los momentos más tranquilos. Recordó las noches que pasaron juntos sin necesitar nada más que la presencia del otro. Recordó cuando salir significaba salir juntos, cuando los planes de fin de semana se hacían en pareja, cuando nunca tenía que esperar porque siempre estabas ahí. No era que fueras perfecta, nadie lo es, pero la priorizabas de una manera que, en el momento de su ingratitud, ella llamó falta de vida social, apego excesivo, una relación sin espacio. Ahora, al otro lado del espejo, entiende que lo que ella llamaba asfixia era en realidad dedicación, atención, un hombre que genuinamente prefería estar con ella a cualquier otro lugar del mundo. La constante ausencia del otro estaba destruyendo la relación desde dentro, como termitas que corroen la madera sin que nadie se dé cuenta hasta que la estructura se derrumba. Perdió su brillo, se hizo más pequeña, dejó de ser la mujer vibrante y segura que entró en esa relación y se convirtió en alguien ansiosa, necesitada y llena de inseguridades que nunca antes había tenido. Y cuando la relación finalmente terminó, porque terminó de una forma u otra, se quedó con las manos vacías y la cabeza llena de preguntas sobre qué salió mal. La respuesta llegó poco a poco. Cambió a un hombre que se quedó por un hombre que huyó. Y el costo de este intercambio se pagó de la manera más cara posible, con años de su propia vida esperando a alguien que nunca pudo quedarse. Séptima razón. Su novio actual bebía y solo le trajo vergüenza. Hay una gran diferencia entre un hombre que bebe socialmente y un hombre que bebe sin control, sin restricciones, sin la más mínima consideración por el impacto que tiene en quienes lo rodean. Ella descubrió esta diferencia por las malas. Al principio, el alcohol parecía solo parte de su personalidad, ese tipo relajado y animado, el alma de la fiesta. Pero con el tiempo, la actitud relajada se convirtió en exceso, la vivacidad en agresión o ridiculez, y el alma de la fiesta se convirtió en su pesadilla personal. Empezó a sentir esa ansiedad específica que se instala en el estómago cuando no sabes cómo terminará la noche, cuando miras su vaso y comienzas a hacer cálculos mentales, cuando aprendes a leer las señales en sus ojos para saber si aún es posible hablar o si es mejor permanecer en silencio para evitar una explosión. La humillación pública es una de las formas más silenciosas de destrucción que existen en una relación. Iba a fiestas donde él hacía escenas, a cenas donde decía cosas que no debía, a eventos familiares donde pasaba la noche entera con el corazón en la boca, esperando que se portara bien. Empezó a rechazar invitaciones porque sabía que llevarlo era un riesgo y no llevarlo llevaría a discusiones. Empezó a aislarse, a evitar situaciones sociales, a construir una burbuja protectora alrededor de ambos, no por amor,
sino para controlar el daño. Sus amigos empezaron a preguntarle si estaba bien. Su familia empezó a notar que era diferente, y ella, en su orgullo y en un intento de defender la relación que había elegido, decía que todo estaba bien, mientras que en su interior sabía que nada estaba bien. En algún momento se detuvo a pensar en ti, y el contraste fue devastador en su honestidad. Nunca la avergonzaste, nunca fuiste el tipo de hombre al que necesitaba vigilar, controlar, manejar como a un niño. Eras un adulto en el sentido más amplio de la palabra, alguien que conocía sus límites, que se comportaba con dignidad en público, que nunca la ponía en una situación embarazosa. Esta comprensión no llegó de golpe. Llegó gota a gota, en cada situación embarazosa con el otro hombre, en cada excusa que tuvo que dar para un comportamiento que no era suyo, en cada vez que se acostaba con la cara vuelta hacia otro lado por la vergüenza. Y cuando llegó el ajuste de cuentas final y lo sumó todo, los años, el desgaste, la vergüenza acumulada, el resultado fue claro. Había cambiado a un hombre que la elevaba por un hombre que la disminuía. Y esa es una de las revelaciones más dolorosas y liberadoras que pueden suceder en la vida de alguien. Octava razón. Fue abandonada como un perro callejero. Ser abandonada duele de una manera casi imposible de explicar a alguien que nunca lo ha experimentado. Pero ser abandonada sin previo aviso, sin explicación, sin el mínimo respeto de una conversación, una mirada, una despedida significativa, eso no es solo dolor, es humillación. Y ella, que un día te abandonó, descubrió el sabor amargo de esta experiencia cuando el otro simplemente desapareció. Pudo haber sido un mensaje de texto frío, pudo haber sido un silencio que creció hasta convertirse en una ausencia total, pudo haber sido una traición seguida de una huida. Sea como fuere, un día despertó y se dio cuenta de que estaba sola de una manera que nunca esperó estar, descartada como si los años juntos no hubieran significado nada, como si fuera reemplazable, como si su dolor fuera irrelevante para el hombre que juró amarla. Y entonces, en lo más profundo de ese pozo de abandono y humillación, tuvo un pensamiento que le llegó con una claridad casi cruel. Eso es lo que te hizo. No necesariamente de la misma manera, quizá no con la misma frialdad, pero en el fondo también te dejó. También eligió algo diferente en tu lugar, también te dejó de lado. Y sentir en su propia piel el peso de lo que causó en la otra persona es una de las experiencias más transformadoras que ofrece la vida, aunque llegue de la manera más dolorosa posible. Esta comprensión no borra lo que hizo, pero cambia algo profundo dentro de ella. Deja de verte solo como la ex que se quedó atrás y comienza a ver a un ser humano que fue herido por una decisión que ella misma tomó. El abandono que sufrió le inculcó una empatía que quizás antes no existía. Ahora comprende, visceralmente, lo que sentiste cuando se fue. Entiende la confusión, el vacío, la pregunta sin respuesta de qué hice mal, que probablemente te atormentó durante semanas. Y junto con esta empatía viene un arrepentimiento real, no el arrepentimiento superficial de quien simplemente lamenta el resultado, sino el arrepentimiento profundo de quien comprende la magnitud del daño causado. Quiere volver contigo no solo porque está sola, sino porque carga con una deuda emocional que solo el tiempo y la sinceridad pueden empezar a saldar. Si decides abrirle la puerta, ten la seguridad de que recibes a una mujer que aprendió a las duras penas el valor de lo que tenía, y que lleva esta lección demasiado grabada para olvidarla. Novena razón. Se dio cuenta de que tomó una terrible decisión al dejarte por otra persona. Hay errores que la vida nos permite corregir fácilmente, y hay errores que exigen un precio demasiado alto antes de que la corrección sea posible. Abandonarte por otra persona fue, para ella, un error de la segunda categoría. No se dio cuenta de inmediato. La comprensión llegó gradualmente, en capas, a medida que la emoción inicial se desvanecía
y la realidad de la otra persona se revelaba en toda su mediocridad. Primero, hubo una pequeña decepción, algo que ignoró porque quería creer que había tomado la decisión correcta. Luego vino otra, y cada nueva decepción actuó como una pequeña grieta en la narrativa que había construido para justificar su decisión de dejarte. Y cuando las grietas se hicieron demasiado grandes para ignorarlas, toda la estructura se derrumbó y se encontró enfrentando la verdad que con tanto esfuerzo había evitado. Estaba equivocada. El peor tipo de arrepentimiento no es el que llega rápido, sino el que llega después de haber gastado tiempo, energía, salud emocional y autoestima en algo que no valía la pena. Ella invirtió meses, tal vez años, en la otra persona. Creyó en él, lo defendió ante su familia, renunció a cosas por él, hizo planes que nunca se concretaron, y al mirar atrás y ver todo eso transformado en nada, el sentimiento no es solo tristeza, es de pérdida, de tiempo que no volverá, de una versión de sí misma abandonada en esa relación inútil, y en medio de este brutal ajuste de cuentas que hace consigo misma, tú apareces como la otra cara de la moneda. Mientras ella desperdició su tiempo en la persona equivocada, tú estabas ahí, siendo exactamente quien siempre fuiste, valiendo exactamente lo que ella se negó a reconocer. Lo que hace que esta comprensión sea diferente a otras es que no depende de ningún factor externo. No es la traición, ni la violencia, ni la ruina financiera. Es ella sola, mirando su propia historia con brutal honestidad y concluyendo que tomó la decisión equivocada. Este tipo de reconocimiento requiere una madurez y un coraje que no todos tienen, porque admitir un error tan significativo es admitir haber desperdiciado algo valioso por vanidad, impulso, inmadurez o cualquier otra razón en ese momento. Y cuando finalmente lo hace, cuando se traga su orgullo y acepta la verdad, el deseo de volver a ti deja de ser debilidad y se convierte en el acto más honesto que jamás haya sido capaz de realizar. La pregunta es si todavía estás disponible, no solo física, sino emocionalmente. Si el corazón que rompió aún tiene espacio para empezar de nuevo. 10ª razón, ya nadie la quiere. Esta es la verdad más cruda de todas, y por lo tanto debe decirse con respeto y sin crueldad, porque detrás de esta situación hay una persona que ha sufrido consecuencias reales por las decisiones que tomó. Han llegado a un punto en la vida donde el mercado de las citas, una expresión fría pero real, ya no los acepta tan fácilmente como antes. Podría ser por su edad, sus hijos, el bagaje emocional acumulado, o la reputación construida en relaciones anteriores. El hecho es que lo intentan y no encuentran a nadie. Se abren y las puertas no se abren de nuevo. Invierten y la inversión no rinde. Y esta experiencia repetida de rechazo crea una capa de desesperación que intentan ocultar, pero que aparece en el subtexto de cada conversación, en cada publicación en redes sociales, en cada esfuerzo exagerado por aparentar estar bien cuando no lo están. Es en este escenario de soledad y rechazo que el recuerdo de ti regresa, y esta vez con una intensidad que antes no existía, porque esta vez no tiene otras opciones compitiendo por espacio en su mente. Apareces no solo como un buen recuerdo, sino como un ancla, como prueba de que alguien una vez la quiso de verdad, sin reservas, incondicionalmente, con una devoción que ahora reconoce como rara, y piensa, si alguien me amó así una vez, tal vez todavía me ame. Tal vez esa persona aún esté disponible, tal vez aún sea posible recuperar lo perdido. Este pensamiento tiene un poder enorme cuando estás solo y el mundo a tu alrededor parece haber decidido que no mereces amor, y la vulnerabilidad que genera puede ser tanto el comienzo de una verdadera transformación como el motor de un intento de regreso motivado solo por la desesperación. Aquí, más que en cualquier otra razón de esta lista, necesitas actuar con sabiduría y sin prisa.
Porque hay una diferencia fundamental entre una mujer que regresó a ti porque ha crecido, porque te entiende, porque realmente te valora, y una mujer que regresó porque ha agotado otras opciones, y tú eres el plan Z. No mereces ser el plan Z de nadie. Mereces ser la elección consciente y deliberada, la que sucede no por falta de alternativas, sino por una abundancia de amor. Así que observa, dale tiempo. Mira si lo que trae es verdadero arrepentimiento o solo conveniencia polvorienta. Mira si actúa como alguien que te valora o como alguien que te está usando como puerto mientras espera otro barco. Ya te han pasado por alto una vez. Y eso solo es suficiente información para que exijas con calma y firmeza que se te trate como una prioridad esta vez, no como un último recurso, nunca más como un último recurso. Si este video te identificó, muestra tu apoyo. Dale a me gusta, suscríbete al canal y escribe gratitud en los comentarios. Esta pequeña acción ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a más hombres que necesitan abrir los ojos y recuperar su fuerza interior. Cada interacción que hagas impulsa este movimiento. Gracias por seguirnos. Quédate con nosotros, porque cada día compartimos ideas y consejos para ayudarte a fortalecer tu mente, reconstruir tu autoestima y tomar las riendas de tu propia historia. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.